Guido Barrichi, ex candidato a intendente, Candidato a intendente en el 2023 por Javier Milei, por La Libertad Avanza, que así no es. muchos recuerdan. Que no muchos recuerdan a quién, a mí, Sí, no porque muchos soy recuerdan casi que... un outsider de la política, o sea, no vengo de la política, que creo que también es una ventaja diferencial, eso, no venir de la política, ¿eh? Justamente creo que eso es lo que me hace diferente al resto. En esa elección, recordemos, Pablo Carnevale, Candidato a concejal, sí, primer y candidato a Micaela concejal. Varela fueron los que entraron en el Consejo Deliberante, sí. Bien, y Yo me retiré del espacio después de las generales por diferencias, sobre todo con Carnevale. ah, inme- Diferencias de visiones, inmediatamente a... inmediatamente. Sí, obviamente no se hizo público hasta después del balotaje. Mi idea era justamente que no, digamos, no interferir y que no haya ruidos en la elección y que el presidente pueda ser Javier Milei. Bien, ¿y cómo se conformó este nuevo espacio? A ver, este nuevo espacio siguió trabajando, hay una continuidad. Después del 23, gran parte del equipo, por no decir todo el equipo que nos acompañó en esa campaña, se quedó trabajando conmigo y seguimos avanzando con la idea siempre de participar. Algunos de los chicos decidieron o estaban cercanos a la Libertad Avanza, entendiendo que la Libertad Avanza por ahí les iba a dar un lugar. Eso no sucedió. La Libertad Avanza se terminó conformando con más de lo mismo y lo mismo de siempre, salvo esta chica Price, que es la que encabeza. El resto son nombres ya conocidos dentro de la política y que además vienen viviendo, o sea, paradójicamente son parte de la casta, como gran parte de los armados de la Libertad Avanza, lamentablemente, y eso es lo que me hace también a mí decidir presentar un espacio por afuera, porque realmente yo creí en la propuesta del presidente, de Milei, de esto de romper con el sistema, porque yo lo veía y lo sigo viendo en algunas cosas como un revolucionario, en otras, digamos, por ahí no tengo la misma visión que él, pero creo que en el sentido de romper con el sistema político como está armado, porque yo siempre digo, el sistema político está armado de tal manera que el poder se lo pasan unos a otros y terminan siendo todos amigos. Para las cámaras se matan y después seguramente los ves comiendo asado, tomando un café y son todos amigos. Entonces, creo que la Libertad Avanza o el presidente, la idea que muchos tuvimos es que venían a romper con eso y claramente eso no sucedió. Sí, y si miramos el contexto, esta entrevista justo se da en un momento en el cual recaen denuncias graves Sí, sobre la gestión de funcionarios de Milei o el propio funcionario que denuncia, Diego Spagnuolo. que Diego denuncia, Spagnuolo. claro, denuncia coimas Sí, dentro sí, de... dentro del sistema de discapacidad. O sea que estás viendo críticamente, A ver, yo vengo viendo críticamente, si vos ves mis redes sociales, de hecho vengo siendo crítico de un montón de cosas. Yo creo que hoy el presidente, si acompaña las ideas, como dice, acompañar las ideas liberales, tiene que poner a disposición de la justicia absolutamente todo lo necesario para que la justicia actúe y que caigan los responsables y que caiga quien tenga que caer. Si no, claramente es humo lo que se está vendiendo, pero yo creo que parte de esa revolución o ese cambio paradigmático que venía a plantear era justamente esto, que el sistema político es corrupto y resulta que dentro de la misma estructura hay denuncias y muy cercanas, lamentablemente. Porque uno por ahí entiende que dentro de toda la estructura gubernamental, entendiendo el tamaño que tiene, puede haber cosas que se le escapen, pero estamos hablando de gente muy cercana. ah, Diego Spagnolo era abogado, hasta antes de asumir era abogado personal del presidente. Entonces, nada, son cosas que a uno le hace ruido y la verdad no se puede tapar el sol con la mano y lo que está mal hay que decirlo, independientemente de que sean las ideas que uno apoya o no. Así como criticamos lo que está mal del otro lado, hay que reconocer que si hay algo que está mal y si hay denuncias de corrupción, a ver, tiene que caer quien caiga. Es así. O sea, es así. Yo justamente me meto en política yo empiezo a participar y a militar en el año 2017, previo al 2017, 2016, por contraposición, o sea, no quería que vuelva el kirchnerismo, claramente, que tenga la posibilidad, porque creo que le hicieron mucho daño al país. No solo, digamos, desde la parte de la corrupción, sino que destruyeron la matriz productiva con el sistema clientelar que desarrollaron a través de todo lo que fueron los planes sociales y todo eso. Entonces, un país como el nuestro, que tiene absolutamente todo para ser una potencia, que hayan destruido la matriz productiva del país, me parece terrible. Además de destruir la educación, nada. O sea, lo que ya conocemos y lo que es bien sabido.
Entonces ahí empiezo a participar y justamente entendiendo que del otro lado había una matriz de corrupción enorme, es porque yo me posiciono dentro del espacio de Juntos, que en ese momento era la antítesis. Cuando aparece en escena Javier Milei, él proponía, digamos, estar en las antípodas directamente del kirchnerismo. Y que sucedan estas cosas, la verdad que a mí me desilusiona bastante. Me desilusiona bastante y creo que como yo se desilusiona un montón de gente. No podemos ser fanáticos. Acá lo que hay que hacer es seguir ideas, yo siempre lo digo, no personas. Las personas se equivocan. Lo que hay que seguir es ideas. Y creo que las ideas en líneas generales son las correctas. O sea, en líneas generales tenemos que tener un Estado con el tamaño adecuado, que es mucho más chico que el que tenemos. El Estado tiene que ser eficiente. A ver, porque además tener una planta estatal enorme y de la manera en que estaba armada, digamos, donde había mucha gente que cobraba sin ir a trabajar, va en desmedro de los que hacen las cosas bien dentro del Estado. De hecho, lo podemos ver inclusive a nivel municipal. O sea, a nivel municipal tenés una planta permanente enorme y tenés un montón de empleados que hacen las cosas bien y los que por ahí no van a trabajar o no aparecen o están solamente para cobrar, digamos, eso va en desmedro del empleado público que hace las cosas bien. Yo creo que hay que volver a elevar, digamos, el espíritu del que hace las cosas bien, premiarlo y al que no tiene que estar más ahí. Entonces, en esa idea y en ese concepto apoyo totalmente hacia dónde va el presidente. Pero bueno, después pasan estas cosas que son las que te hacen ruido y vuelvo a repetir, hay que seguir ideas, no personas. Y esas ideas se pueden aplicar a nuestro distrito. ¿Qué mirada tenés sobre el gobierno del intendente Sí, Leonardo Bot? claramente que se pueden aplicar. Te repito, a ver, acá nosotros teníamos un plan de gobierno en el 2023 donde achicábamos la cantidad de secretarías a la mitad prácticamente, cumpliendo las mismas funciones. O sea, mayor cantidad de secretarías, mayor cantidad de direcciones no significa que el Estado funcione mejor, al contrario. Sí, digamos, toda la estructura gubernamental está pensado para que el Estado sea, digamos, mucho más complejo y que sea un dolor de cabeza para los vecinos, porque tiene que hacer, en vez algo que podrías simplificar en un solo trámite o dos, tenés que terminar haciendo 10 trámites para una misma. De hecho, eso es algo de las propuestas y de lo que hoy hay que analizar dentro del Consejo Deliberante. La cantidad de ordenanzas que hay que son obsoletas, que ya no cumplen ninguna función, hay que derogar todo ese tipo de ordenanzas. El otro día justo salió en los medios, vi ahí que se estaban matando entre dos espacios por el tema, creo que era del bicicletero. A ver, eso ya tendría que dejar de existir, o sea, es obsoleto, o sea, tenemos que tener un Estado municipal mucho más versátil, mucho más, que sea más fácil para el vecino, tendría que estar todo digitalizado. Hoy el vecino casi que ni tendría que acercarse al municipio, se debería hacer la gran mayoría de los trámites vía digital. Entonces hay que salir de esa lógica de burocracia, digamos, porque la burocracia está pensada justamente para que el Estado municipal o el Estado provincial o el Estado nacional sea gigantesco y para pagar favores políticos y para que se explique de alguna manera el tamaño del Estado. Pero hay que salir de ese sistema burocrático. Los países del primer mundo ya no funcionan más tan burocratizados. Entonces ahí es donde tenemos que apuntar y a donde tenemos que apuntar acá en Luján también. Después hay cosas que están bien, o sea, yo ayer lo decía, la hora del río. La hora del río me parece, yo lo aplaudo, pero no es una gestión solamente del actual intendente. Hay que entender que los cambios reales y los cambios profundos en el distrito no corresponden y no pasan una sola gestión. Generalmente atraviesan varias gestiones. Porque un cambio importante que vos hagas en el distrito quizás te lleva 4 años, 8 años, 10 o más. Entonces, esos cambios y esos proyectos, que son los que le terminan cambiando la vida a los lujanenses, atraviesan. Entonces tenemos que lograr un gran acuerdo político entre todas las fuerzas, entre todos los que queremos cambiar realmente Luján, porque, a ver, desde mi punto de vista hay algunos que están en política que lo único que les interesa es tener un carguito, ver si llegan. Yo, oye, lo que me propongo, a ver, yo estaría mucho más tranquilo en el sector privado como de lo que vivo y digamos, mucho más holgado de tiempo, no a las corridas. Vos hoy ves a un montón ahí en el centro, parece un circo el centro. Y yo la verdad no tengo tiempo porque estoy trabajando. De hecho, con vos coordinamos este horario porque, digamos, a mí más temprano se me complicaba. Entonces, la verdad que ando a las corridas justamente porque vivo de otra cosa, pero pero me involucro porque creo que no involucrarse es la consecuencia de no involucrarse es que nos gobiernen siempre los mismos y que hagan las cosas mal. Entonces me parece que el vecino de a pie se tiene que empezar a involucrar.
es parte fundamental también de la democracia involucrarse, porque si no, es muy fácil decir, no, bueno, no me gusta esto, pero no me involucro. O sea, el voto no alcanza muchas veces. Entonces pasó cuando fue el tema de las tasas. Cuando fue el tema de la creación de tasas, que justo estaba leyendo el cartel que tienen ustedes ahí abajo y digo, 1916 el cartel. 1916. Y estaba leyendo un aumento de tasas de alumbrado y limpieza, barrido. Y digo, qué paradigmático, Ya había ¿no? reclamos. Qué paradigmático, ¿eh? Hace más de 100 años seguimos, digamos, es como un poco el tango cambalache, estamos dando vueltas siempre en lo mismo. Y cuando fue la sesión de las tasas municipales, desde todas las fuerzas políticas opositoras, se invitó al vecino, trató de llevarle, digamos, el conocimiento de qué era lo que se estaba votando, por qué no correspondía. La realidad es que no hubo una cantidad de vecinos que realmente pudiera fortalecer a la oposición para no dar el quórum o para posicionarse de una manera más firme. O sea, yo creo que ahí también un poco la participación ciudadana hay que desde los espacios políticos incentivarla constantemente. Lo que pasa es que la mayoría de los espacios políticos, te repito, o sea, cuidan su quintita, cuidan su circuito, entonces no quieren que le aparezca a nadie. A mí me parece todo lo contrario. Yo la verdad que aplaudo a todos los chicos que se quedaron trabajando con nosotros en el 23 y los que querían participar, bienvenidos sean. Y de hecho tenían libertad de acción. Hay muchos que estaban participando y tratando de participar dentro de la Libertad Avanza. A mí, en lo personal, la estructura política ya no me representaba de la Libertad Avanza porque hay nombres que la verdad no me gustan. A ver, yo no puedo salir a militar un Scioli cuando en el 2015 estaba parado de la vereda de enfrente, ¿entendés? Entonces, esas cosas a mí me hacen ruido y no me gustan. Acompaño muchísimas cosas, pero hay otras en las que no. Y además me gusta poder decirlo. No soy un tipo al que le guste callarse porque te bajan una línea que no puede decir tal cosa. No, o sea, yo, si creo en la libertad, parte de esa libertad es poder decir lo que creo. ¿La lista tuya va como lista corta No, o va con una lista en la provincia de Buenos Aires, Martina Yerves, el candidato a senador. La realidad es que es un espacio muy chiquito. De hecho, buscábamos eso un poco porque nos daban la posibilidad de no ponernos gente a dedo. Entonces la podíamos armar nosotros con la gente que nosotros queríamos. De hecho, es un espacio muy utilizado por muchos ex Libertad Avanza, y gente que de alguna manera sellos que sirven son sellos que sirven para competir, la realidad Claro. es eso. Nosotros estamos en el proceso de armar un sello propio para el 27, pero bueno, le falta tiempo. En ese sentido, ¿qué pensás sobre las PASO? Porque a veces uno ve la dispersión, por ejemplo, en este caso la dispersión de la Libertad Avanza, con 3 listas que dicen representar esas ideas, que se hubiese dirimido en una En una PASO. PASO, tal cual. Sí, Es sí, como, yo no estoy en contra de las PASO. Creo que hay que buscar un mecanismo que sea menos costoso, quizás. De hecho, a ver, lo que pasa es que la Libertad Avanza es un espacio quizás muy nuevo, pero originalmente esto se dirimía en internas partidarias, o sea, ni siquiera tenían que ir a votar todos los vecinos. Entonces, me parece que esa era la mejor opción, entendiendo, digamos, que no significaba un costo para el resto de la ciudadanía. No teniendo eso y entendiendo a la Libertad Avanza como un espacio muy nuevo, las pasos eran una alternativa y además no es que las sacaron del todo, sino que solo las eliminaron por esta elección. sí, Entonces, digamos, es como que hay una utilización que además lo hizo también el kirchnerismo en su momento. Cuando les convenía estaban a favor de las pasos, cuando no les convenía estaban en contra. Entonces, y la bajada de línea de la Libertad Avanza fue desde un principio que no querían internas partidarias, que querían que estén todos alineados. Me parece que eso es un error absoluto. Es un error absoluto, porque, a ver, y más viniendo de un espacio liberal. Porque justamente si hay algo que tienen los liberales es que, digamos, entienden la idea de libertad justamente en no alinearse a un modelo cuasi fascista. bien. ¿Cómo ves el Consejo? La composición actual del Consejo y sus discusiones que se dan en el recinto. ¿Hay discusiones? Creo que la verdad que son muy pocos los concejales que están a la altura de las circunstancias. Creo que hay poco debate, creo que hay pocos proyectos realmente que estén pensados para darle una mano al vecino o para cambiar la realidad de los vecinos. Vos ves que los concejales presentan proyectos de repudio a tal cosa,
Y la realidad es que, muchachos, ustedes son la voz de los vecinos. A mí, yo, la verdad que nosotros la visión que tenemos es que en el Consejo Deliberante nosotros no vamos a estar representando una fuerza política, vamos a estar representando al vecino. Entonces, nosotros queremos ser la voz del vecino, justamente, no del partido político. Obviamente, con un cierto alineamiento ideológico, si querés verlo de esa manera, como te decía hoy. O sea, yo tengo la visión de que hay que ayudar a los comerciantes en todo lo que se pueda, porque, a ver, los que mantienen todo el sistema es el sector privado. Entonces vos tenés que, digamos, todo lo que complica la vida de los comerciantes, de los empresarios, de los industriales, vos tenés que tratar de solucionarlo o hacerlo lo más fácil posible. Obviamente sin que eso vaya en desmedro de los vecinos, ¿no? Obviamente. El otro día estaba justo hablando con unos vecinos en Opendor y me contaban de un caso en Opendor donde hay una empresa que les está rompiendo toda la casa porque está al lado del tren de cargas, entonces el ruido les está... Primero que trabajan a las 2, 3 de la mañana acá en los trenes de carga, un ruido bárbaro. De segundo, que tienen todos los cimientos, por el peso que manejan y la vibración, tienen todas las casas todas rajadas. Entonces, ese tipo de cosas también hay que analizarlo. O sea, hay que apoyar a las empresas, pero hay que tener en cuenta también la vida de los vecinos. Entonces hay un montón de cosas donde hay que hacer un fino equilibrio entre todo. Hay que ayudar, pero sin que eso vaya en desmedro de los vecinos. Y hay que ser la voz del vecino. En el Consejo Deliberante hay que ser la voz del vecino. Y la verdad, yo no veo, en las últimas sesiones en las que fui, había muchos pedidos por diferentes causas. Una fue justamente esta de la gente de Opendor. La realidad es que los concejales prácticamente ni se involucran. No responden a los vecinos, no los escuchan. Entonces, ¿para qué están ahí? Eso te da que pensar, o sea, están solamente para ver si cobran el sueldito de la banca y ya está, y después ser funcionales al actual intendente, que vuelvo a repetir, yo hay un montón de cosas que las aplaudo, que los vecinos de Luján ¿a quién puede no aplaudir que los vecinos de Luján no se inunden? Porque también hay un poco de oportunismo político muchas veces. Yo no creo yo creo que eso está mal, es parte de lo que hay que cambiar. Por eso hoy te decía que yo creo que hay que llegar a un gran acuerdo de todas las fuerzas políticas o de todos los que queremos hacer algo realmente por Luján y decir, muchachos, vamos hacia allá. Luján tiene que ser un Luján con capacidad industrial, con capacidad productiva. Yo mucho tiempo trabajé en Pilar, era gerente en un concesionario en Pilar. Y el sueldo en Pilar estaba un 20, un 30% por encima de Luján. ¿Por qué? Porque había mucha más competencia en el mercado laboral en Pilar que acá en Luján. Entonces yo tengo una hija de 15 años y yo quiero que el día de mañana ella se quede a trabajar en Luján y que tenga un sueldo competitivo acá en Luján. No quiero que se tenga que ir a trabajar a Pilar o a Capital. Y además tiene todo Luján para hacerlo. Hay un montón de cosas, los parques industriales que tenemos, la verdad que están buenos. Yo tengo alquilado allá en el Parque Industrial de Jauregui, pero tengo problemas de conectividad, o sea, no tengo señal. Si no tenés, creo que personales, yo tengo Movistar, no tengo conectividad. El ingreso a los parques industriales. Vos tenés que entrar para los parques industriales por el medio de Jauregui. Y hay un proyecto para que se haga un acceso sobre la colectora. Entonces, entendiendo a Jauregui como un pueblo, porque tiene alma de pueblo, y hay chicos que están en la calle, entonces que pasen camiones de gran porte con lo que representa además para las calles, porque las calles no están preparadas y se rompen, obviamente, pero además de eso, la inseguridad que genera, sobre todo en el sistema vial. Entonces me parece que esas son todas cosas que también hay que analizar y tener en cuenta y hablar con todas las fuerzas políticas. El tema de la inseguridad es otro. Yo creo que hoy el gran problema que tiene el distrito, por sobre todas las cosas, es el tema de la inseguridad. Donde vos vas y hablás con los vecinos en las localidades, en los barrios. De hecho, el otro día me contaba que se robaron una bicicleta a 2 cuadras o a la vuelta del COM. Entonces, ¿Cuáles son las preocupaciones más relevantes que en resaltan? muchas de las localidades, Opendor, Torres, Olivera, hay mucha preocupación y en algunos barrios de Luján, lo que es el bloque de Los Santos, mucha preocupación con el tema de las drogas. Hay mucho narcomenudeo y una cosa deriva en la otra. Entonces ahí hay que actuar fuerte, nosotros tenemos algún proyecto pensado para eso, que tiene que ver con la creación de una patrulla K9, que son los perros que detectan justamente estupefacientes. Yo creo que y ahí hay un tema de decisión política, donde también hay que lograr un acuerdo político de todas las fuerzas, inclusive respaldar decir, bueno, si el intendente tiene la decisión política de ir contra la droga, contra los estupefacientes, o sea, hay que acompañar. Yo no sé hoy si la tiene, la verdad, porque
yo veo y hablo con los vecinos y la realidad es que te dicen, mira, en tal lugar venden, en tal lugar venden, o sea, todo el mundo sabe dónde se vende y no puedo creer y no puedo entender que la policía no lo sepa. Y eso es pura y exclusivamente decisión política, porque si yo soy intendente, levanto el teléfono y le digo, escucha, ¿cómo puede ser que acá esté sucediendo esto? Entonces me parece que ese tipo de cosas hay que, a ver, son nuestros hijos los que están en juego. No es que, digamos, no podemos mirar para otro lado con ese tipo de cosas. Entonces ahí es donde también creo que hay que actuar muy fuerte y hay que tener una decisión muy fuerte de combatirlo. Porque eso, como te decía, una cosa lleva a la otra. O sea, la adicción muchas veces viene asociado a la delincuencia o generalmente, porque el chico que consume, que hay que contenerlo también. Pero yo lo que quiero es evitar que ese chico ingrese a la droga. Yo quiero que no haya un dealer vendiendo en la esquina de la casa droga. ¿Entendés? Porque una vez que está dentro, después sí tenés que contenerlo, pero generalmente los proyectos o lo que se trabaja en la contención. Cuando el chico ya está en la droga, chico digo porque generalmente la gran mayoría son jóvenes, pero también hay gente adulta mayor. Pero una vez que ya están dentro de la adicción, después sí tenés que contenerlo, pero yo quiero evitar que lleguen a la adicción, que tengan el contacto con la droga. Obviamente que es casi una utopía evitarlo al 100%, pero mínimamente poner todas las trabas posibles para que eso no suceda, digamos que no tengan, a ver, seguramente yo hace muchos años que no ando en la noche de Luján, pero seguramente en la noche debe ser terrible y hay un montón de cosas que quizás es decisión política y que se solucionan de manera mucho más sencilla de lo que uno cree. A ver, el otro día estaba en Open Door y me decía, no, porque hay un grupo de pibes que le llaman la pandilla o algo así, son todos menores de edad, y se juntan en la esquina, toman cerveza. Existe un código contravencional que ya está, digamos, es hacer cumplir el código contravencional. Entonces ese tipo de cosas no pueden suceder. Entonces, ¿dónde está ahí el Estado? Es una gran mentira el Estado presente cuando lo ves desde ese punto de vista. Entonces, nada, yo creo que viene por ahí el tema, viene realmente de tener la decisión de cambiar las cosas en profundidad, o sea, dejar de la gran mayoría de los que se están postulando, muchos de los que se están postulando hoy, desde mi punto de vista, ¿no? Les gusta vender demasiado humo, o sea, no presentan propuestas o proyectos realmente de mediano y largo plazo, porque para mí lo que cambia realmente la vida son los proyectos y las cosas de mediano y largo plazo. No a ver, tenés que tener el día a día, pero con una visión clara. Yo en ese sentido siempre lo digo, Brasil hace 40 años atrás era un campo sin industrias y muy, digamos, muy elemental. Y los tipos se pusieron un objetivo de decir, bueno, vamos a un poco más de 30 años, 40 años. Se pusieron el objetivo de ser un país industrializado. Y la verdad que hoy hay que sacarse el sombrero. Y pasaron gobiernos de diferente índole política. Pero sin embargo el país fue avanzando en una línea. Bueno, ¿por qué no podemos hacer lo mismo con Luján? O sea, es mucho más fácil, porque es mucho más chico. Entonces tenemos que llegar a un acuerdo entre todas las fuerzas y decir, bueno, queremos un Luján que tenga esto, que los chicos de Luján no tengan, digamos, no estén sujetos a que tenga un dealer en la esquina vendiéndole droga. Que los chicos de Luján tengan las capacitaciones necesarias para poder trabajar en empresas de la zona. Que las empresas vengan a Luján. No podemos pretender que una gran cantidad de empresas vengan a Luján cuando tenemos una del servicio de energía eléctrica más caro de la provincia de Buenos Aires. Eso también hay que meterse ahí y empezar a trabajar y ver de qué manera eso se puede solucionar, de qué manera se le puede dar una alternativa a las empresas. Nosotros, bueno, yo tengo la visión de que hay que liberar la provisión de energía, pero eso se puede hacer desde un ejecutivo. Y una libre competencia. Después existen otras cosas que también, de hecho hay un proyecto presentado que lo presentó uno de nuestros candidatos hace muchos años atrás junto a un profesor que tiene que ver con la energía solar y con los medidores de doble circuito. Eso es buenísimo, o sea, el futuro es la energía renovable. Y ahí no debería estar presente el Estado con políticas de incentivo hacia eso. Pero obviamente, por eso, a ver, el Estado tiene que estar, yo no creo que el Estado deba desaparecer. No soy anarcocapitalista. El otro día justo se dio un debate muy interesante con unos chicos jóvenes y hablábamos sobre eso. Tanto el anarcocapitalismo como el comunismo son utopías.
son impracticables, pueden funcionar en comunidades reducidas, pero cuando vos lo traspolás a ciudades grandes, son irrealizables. O sea, ¿por qué? Porque el ser humano per se necesita tener, digamos, instituciones que marquen su conducta, de alguna manera. Entonces, son irrealizables ese tipo de ideas. Sí tiene que haber el Estado no puede desaparecer en absoluto, pero tiene que ser eficiente. Vos no podés tener un Estado elefantiásico como el que teníamos y que no termine de cubrir realmente las necesidades de la gente. Y que además no tenga una visión donde lo que generan sea sustentable. Vos veías que, no sé, el tema de los comedores. A mí me gusta meterme con temas que por ahí, digamos, o nadie habla, digamos, Los porque comedores en los barrios. los comedores en los barrios. Nosotros tenemos un proyecto para transformar los comedores en unidades sustentables, en unidades que generen sus propios recursos, sus propias, que generen capacitaciones. De hecho, habíamos tenido una prueba piloto en un momento. Lo que pasa es que hay que trabajar en comunidad junto con las instituciones educativas, porque, a ver, yo no quiero que los chicos tengan que ir a un merendero, que tomen la merienda o que tengan que almorzar fuera de su casa. O sea, obviamente todos aspiramos a que puedan comer en su casa con sus padres. Entonces, que el merendero se transforme en otra cosa. Y obviamente para eso, digamos, viene todo de la mano. Vos tenés que generar las condiciones para que Luján tenga una capacidad productiva instalada donde la gran mayoría de los lujanenses pueda trabajar acá en Luján y no tenga que irse. Entonces, va todo de la mano. Yo soy medio un fanático de la sustentabilidad y de que todo de alguna manera vaya encastrando y se vaya generando un gran sistema que funcione. Porque el tema muchas veces es eso. Vos dentro de la política ves, no sé, ves, de hecho lo considero que dentro de la seguridad, hoy en Luján pasa eso. Ves medidas o ves cosas que no tienen relación unas con otras. O sea, lo hacen como para ver si funciona. Vos en realidad tenés que tener una visión más global del problema. Primero tenés que hacer un análisis totalmente profundo e identificar dónde tenés los problemas. Porque Luján en el tema de seguridad es muy complejo, es mucho más de lo que la mayoría cree. Porque Luján tiene muchísimas entradas, salidas, es muy complicado. Tenés localidades muy dispersas, entonces no es sencillo. Pero, digamos, y tenés que atacar los problemas de inseguridad de acuerdo, a ver, las características de la inseguridad, por ejemplo, de mi barrio, yo vivo en Valle Verde, se pueden, digamos, traspolar por ahí con la hostería, digamos, con barrios de características similares, pero no son los mismos problemas de inseguridad que tiene el centro. Y no son los mismos problemas de inseguridad que tiene el bloque de Los Santos, y no son el mismo problema que tiene Torres. Nosotros en Valle Verde, por ejemplo, no tenemos problemas de venta de estupefacientes, pero en Torres sí, en Olivera sí, en Open Door sí. Entonces, vos tenés que atacar focalizado de acuerdo a las problemáticas que tienen cada uno. El otro día estaba hablando también con gente que trabajaba en la policía, que ahora está en retiro, y me decía, no, otro problema que tenés acá en Luján es el tema de las cuadrículas. Las cuadrículas son enormes. Vos tenés una cuadrícula que va Valle Verde, Lesica, Barrio Luna, o sea, si sucede un ilícito en el Barrio Luna y el patrullero está en Valle Verde, desde que llega a Valle Verde al Barrio Luna, con la facilidad que tiene, digamos, cualquier delincuente para escaparse por donde quiera, porque suponete que anden en auto, agarran la ruta 5 vieja o agarran la autopista, o se van para el lado de Jauregui, o sea, se pueden escapar por cualquier lado. Inclusive hasta se pueden ir caminando por el medio del campo, porque tenemos hasta esa, que la verdad que es, nada, las características que tenemos en Luján, yo amo Luján. Yo nací en Entre Ríos, pero mis viejos se vinieron cuando yo tenía 7 meses, así que soy lujanero hasta la médula, digamos. Y la verdad que me duele mucho porque yo crecí en un Luján diferente. Yo crecí en un Luján donde el vecino se sentaba en la puerta, de hecho yo iba a la escuela comercial. Y ahí es donde otra vez te puedo decir que el kirchnerismo rompió todo. Yo iba a la escuela comercial, o sea, soy un hijo de la escuela pública, cuando la escuela pública tenía un nivel que era envidiable. Vos tenías 3 escuelas en Luján que todo el mundo quería entrar ahí, la escuela comercial, la escuela industrial y la escuela normal. El nivel educativo que tenían, todos los padres querían mandar a sus hijos ahí. Y la escuela privada era como que estaba en un segundo plano, o sea, si podías entrar en una de esas 3 escuelas, ya está. Entonces, el Estado tiene que estar en eso. La escuela pública es justamente, nosotros creemos que, digamos, el mérito obviamente tiene que estar presente, o sea, los mejores, pero el organismo igualador de oportunidades toda la vida fue la escuela pública.
Porque yo no vengo de una familia de plata. Todo lo contrario, o sea, yo me crié en el campo, mi viejo trabajaba en el campo. Entonces, y lo que me dio las herramientas para poder salir adelante en la vida fue justamente la escuela pública. Fui a la escuela 17 de campo, que la verdad que tuve unas maestras que nada, que eran maestras que lo hacían por vocación. Tuve a Dorita Holboe, a Neninas, o sea, son maestras muy conocidas acá en Luján. Yo me acuerdo que Dorita, fuera de la hora curricular, nos enseñaba francés. Y vos decís, hoy van a cobrar el sueldo solamente. Hay muchos maestros y educadores comprometidos, pero hay otros tantos que lo hacen por necesidad. Entonces, ¿dónde quedó la vocación? Y pasa lo mismo con la seguridad, pasa lo mismo con la policía. ¿Cuántos jóvenes hoy están en la policía porque necesitan un trabajo? No tienen la vocación. Además de que cobran miseria, ¿no? Yo siempre lo digo, la educación, salud y seguridad tienen que tener mejores sueldos inclusive que los que hacen política. El tipo está dando la vida o sea, está defendiéndonos y está dando la vida y está poniendo su vida en juego con todo lo que ello implica. ¿Cuánta gente está dispuesta a dar la vida, digamos, para defender a otros? Entonces, que esos tipos cobren miseria, obviamente es darle la derecha a que la corrupción se enquiste en el sistema policial. Bueno, para la última, para terminar. ¿Por qué el elector tiene que elegir por la lista que representa? Yo creo que a ver, porque somos vecinos, porque somos vecinos que entendemos, yo vengo del fomentismo, o sea, entiendo lo que es chocarse contra el sistema político, he discutido en la época de la gestión de Luciani, nada, me he agarrado, inclusive quizás estando más cerca ideológicamente de ello, he tenido varias agarradas, entonces entiendo qué necesita el vecino, entiendo qué es lo que busca. Por eso te decía, nosotros no queremos representar un espacio político, nosotros queremos llevar la voz del vecino realmente al Consejo Deliberante, que es lo que hace falta. Hoy tenés, te digo nuevamente, hoy tenés los concejales que hacen, no sé, repudio a tal cosa. No, muchachos, los vecinos necesitan otra cosa. Los vecinos necesitan que vayan a los barrios y que pregunten a ver cuáles son los problemas y que hagan un pedido de comunicación si hay un bache, si hay algo que el Estado municipal no lo está viendo, no lo está haciendo. Que hagan, a ver, el otro día hablaba con gente de Pueblo Nuevo y me decía que la escuela de Pueblo Nuevo había estado sin gas hasta hace 2 meses atrás. Las peores heladas del invierno los chicos lo pasaron sin gas. Entonces, todo ese tipo de cosas donde el Estado municipal no llega o porque no quiere o porque no se entera, ahí tiene que estar el concejal llevando la voz de ese reclamo. Después tenés todo el otro trabajo que te decía hoy, de ir analizando, digamos, primero presentando los proyectos. Yo, a ver, estoy dispuesto a poner sobre la mesa nuestros proyectos de seguridad para cambiar la vida y entendiendo que los proyectos los proyectos que tenemos nosotros son para llevar más desde un ejecutivo que desde un legislativo. Pero a mí no me importa porque yo quiero que Luján esté bien. Y yo sé que el día de mañana, a ver, primero que la gente va a saber que el proyecto es nuestro. Y segundo, que el día de mañana quizás lo continuemos nosotros, porque no va a ser un proyecto. Poder llevar la visión del privado al Consejo Deliberante me parece que es importantísimo. ¿Por qué? Porque yo no puedo entender o no puedo creer que el tipo que te genera las condiciones para que vos, digamos, tengas tu día a día, jamás en la vida se levantó a las 6 de la mañana a levantar la cortina de un negocio. Entonces, ¿cómo ese tipo va a entender qué necesidades tiene el cuentapropista? Porque es muy fácil sentado ahí y cobrando un sueldo todos los meses, tomar decisiones que afectan a la vida del resto de los ciudadanos, de los lujanenses. Pero nosotros le podemos llevar justamente la mirada del tipo que la sufre, del tipo que está el año pasado con la recesión estuvo a punto de fundirse y por ahí salió un poquito, o inclusive del que se fundió. O sea, el año pasado fue muy malo para todos, es una realidad. O sea, ¿qué vamos a mentir? Si fue un ajuste brutal. Entonces hubo muchas, en mi rubro, yo siempre lo digo, en mi rubro muchísimos quebraron. Y si hoy está mejorando, se debe justamente a eso, que había... Rubro textil. No, yo estoy en el rubro del plástico. Ah, del plástico. Yo tengo máquinas que recuperan plástico. Entonces, nada, fue un rubro muy bueno, cuando además no ingresaban materias primas importadas. El tema es que cuando digamos, se trabajaba con un dólar ficticio, digamos, porque no había un dólar real durante los años de Alberto Fernández, entonces era muy rentable.
nada, se empezó a meter todo el mundo, a meter todo el mundo, a meter todo el mundo. Llegó un momento en que todos trabajábamos porque no ingresaba materia prima barata. Ahora empezó a ingresar materia prima barata con una baja del consumo, vos tenías una sobreoferta, o sea, era una bomba que Un combo peligroso. exactamente. Muchos lo vimos venir, pero ¿por qué? Porque justamente tengo la visión de empresa. O sea, yo venía de estar 12 años gerenciando una empresa, entonces tenía la visión. Entonces, yo sé que vos, para poder manejar una empresa, siempre tenés que hacer una proyección de mediano y largo plazo. No podés vivir el día a día. Porque justamente, ahí tenemos otro proyecto que ese proyecto me gusta mucho porque hace rato que lo venimos trabajando y lo pensábamos llevar adelante desde el privado, pero obviamente desde el sector público es mucho más fácil llevarlo adelante. Es un proyecto que tiene que ver, se llama Haciendo Argentina, y tiene que ver con capacitaciones, pero con el enfoque puesto no en la herramienta en sí, sino en cómo generar recursos a partir de la herramienta. O sea, vos ves que hay un montón de cursos gratuitos que da el municipio, que dan inclusive hasta algunas escuelas que dan gratuitos. Pero después ves que los chicos que van a generar recursos con eso, la mayoría fracasa. Entonces nosotros nos pusimos a hacer un análisis, entendiendo, digamos, de dónde venimos, y a la conclusión que llegamos es que a vos te pueden dar todas las herramientas que vos quieras, pero si a vos no te enseñan cómo generar recursos con eso, cómo vender, vos podés ser el mejor carpintero del mundo, pero si vos no sabés cómo venderlo, tenés un pedazo de madera ahí que no vale nada. Entonces, nuestro enfoque está puesto ahí, está puesto en saber generar recursos con eso y saber administrar, porque ese es otro gran problema, que la gran mayoría de los chicos y de los emprendedores hacen agua cuando tienen que administrar una pyme. Entonces, administración de pymes, de micropymes, saber, a ver, vos ves hoy un montón de comerciantes, yo a veces me río porque lo veo y a veces es por una necesidad y a veces, muchas veces es por desconocimiento. Vos ves los prestamistas que te prestan, que vos te dicen, no, todos los días pagás. Cuando vos te podés sacar la tasa de interés de eso, es una locura lo que estás pagando. Y mucha gente, o sea, yo no lo creía así, pero hablando con gente te lo dicen, no, porque es más fácil. Lo hace por desconocimiento, porque no saben calcular una tasa de interés. Entonces, claro, les resulta más fácil, pero cuando vos te das cuenta de que en realidad es una locura lo que estás pagando, ahí te das cuenta que te conviene ir al banco y sacar en el banco y pagar por mes. Entonces, muchas de esas cosas suceden por falta de conocimiento. Es increíble, pero suceden por falta de conocimiento. Entonces, el enfoque está puesto ahí también en saber y darle las herramientas de cómo hacer crecer un emprendimiento.